Profe, buenas tardes. Soy Edison Rodolfo Mora, 730 56 65 y con mi compañero Eduardo Llanes Celedón vamos a trabajar en la actividad número uno, normatividad en carreteras y transporte. Ferras nos re- Férreas nos estamos refiriendo a todos aquellos espacios que están destinados al tránsito de trenes. En Colombia actualmente eh, el gobierno nacional está trabajando en la reactivación de la red ferroviaria y varios proyectos de gobierno han estado eh, enfocados a la reactivación de esta red ferroviaria. Actualmente, la red ferroviaria que tiene Colombia tiene un total de 3.463 kilómetros y hay unas que son de carácter privado, como lo es el Cerrejón y Paz del Río, que son empresas privadas que están en Colombia. Y actualmente hay una red pública, de los cuales hay un total de 1.811 kilómetros y hay unos de estos se encuentran algunos inactivos y otros solo operan 2.141 kilómetros, incluyendo el tren de la Sabana de Bogotá, que es el que llega a nuestra universidad. Las autopistas es una vía para el tránsito de vehículos y automotores. Debe tener al menos dos carriles por sentido, para un total de cuatro carriles. Esto se puede conocer actualmente en Colombia como las vías 4G, la que hemos venido observando que le hacen apertura eh, el gobierno nacional y las que actualmente tienen las concesiones. Eh, las vías peatonales son las vías que es para las personas, para el tránsito de las personas. La movilización de vehículos está prohibida. De esas vías hacen parte eh, barrios y localidades y son destinadas a la circulación peatonal. Todo esto está incluido entre el artículo 3 de instrumentos de planeación territorial. Las carreteras principales son las que permiten la entrada y salida de vehículos de los municipios y conectan con otras, digámoslo así, vías más pequeñas. Las carreteables son vías que a pesar de no estar pavimentadas, permiten la circulación de vehículos. En algunas ocasiones, en época de lluvia, pues estas vías carreteables no se vuelven tan de fácil acceso. Y las carreteras privadas, pues como su nombre lo indica, son vías que están destinadas para el uso particular, ya sea a nivel empresarial o a nivel residencial. Dentro de la clasificación de las carreteras de vías o en zona urbana, debemos tener en cuenta que tenemos la malla vial principal. Aquí nos habla que la malla vial es la red de vías de mayor jerarquía y actúa como soporte de movilidad y la accesibilidad urbana en la región y la conexión con el resto del país. Aquí pongo de presente un ejemplo, por ejemplo la carrera 26 o la avenida El Dorado. Esta avenida pues es una de las principales avenidas de la ciudad de Bogotá. Conecta con un aeropuerto internacional y es una vía de gran importancia. Es una clara muestra de una vía arterial, ya que casi atraviesa la ciudad y la capacidad de tráfico es enorme y pues conecta varias vías de Bogotá. Tenemos la malla arterial.
La malla arterial es una red de vías que articula operacionalmente los subsistemas de malla arterial, principalmente facilita la movilidad mediana y larga distancia como elemento articular de una escala urbana. Este ejemplo que muestro aquí pues es la avenida Carrera 68. Esta es una vía que como podemos observar pues consta, eh, llega hasta varias zonas urbanas de Bogotá y articula otras vías principales como la NQS, la Avenida Norte y Sur y no tiene la misma jerarquía que la Avenida El Dorado, pero facilita la circulación de mediana y larga distancia y conecta la periferia del centro urbano. Continuando con la explicación de la clasificación de carreteras o vías en zonas urbanas, tenemos la malla vial intermedia. Es un componente clave en la estructura urbana diseñada para distribuir el tránsito sin sobrecargar las vías principales. Estas vías actúan como conectores secundarios, permitiendo una movilidad más fluida en zonas densamente pobladas. Ejemplo práctico, tenemos la calle 80 de Bogotá, en la cual su función es conectar las localidades como Engativá, Fontibón y Barrio Unido, evitando la saturación de importantes vías como la autopista norte y la avenida Boyacá. Facilita el acceso a centros de empleo, universidades y centros comerciales. ¿Qué características técnicas tienen? Tienen de 2 a 3 carriles por sentido, con semaforización sincronizada en horas picos. Carriles exclusivos para buses en algunos tramos integrados a la SITP. Intersecciones críticas con pasos peatonales elevados para reducir accidentes. ¿Qué datos claves tenemos? En la calle 80 transporta más o menos 45.000 vehículos día, siendo una de las vías intermedias con mayor flujo en Bogotá. Continuando con nuestra temática de clasificación de las carreteras, pasemos a la malla de vía local. Estas son vías destinadas al acceso directo a viviendas y comercio, con prioridad peatonal y bajo límite de velocidad, en promedio 30 km por hora. Ejemplo, calle 45, Chapinero, Bogotá. Función, brinda acceso a unidades residenciales, colegios y pequeños negocios, mayoritariamente sin semáforo, con badenes y señalización para reducir velocidad. Problemas comunes, estacionamiento ilegal que obstruye el tránsito, falta de andenes amplios, afectando a peatones y personas con discapacidad. Continuamos con la malla de vía rural. La malla de vía rural comprende la red de vías que conecta asentamientos humanos, como pueblos, veredas y corregimientos, zonas productivas, que son agrícolas, ganaderas y mineras, y centros urbanos, acceso a ciudades y servicios esenciales. Objetivo principal, facilitar el desarrollo socioeconómico, el transporte de carga y la movilidad segura en zonas alejadas. Tenemos un ejemplo, la vía Bogotá-Villavicencio. Esta principalmente se encuentra pavimentada y transporta el 70% de la carga agrícola de los llanos orientales. Puntos críticos, tramo al tablón, curvas pronunciadas con alto índice de accidentes. Desafíos comunes que presentan este tipo de malla. La falta de mantenimiento, solo el 30% de vías rurales están pavimentadas en el país. Inundaciones en invierno, corredores locales se vuelven intransitables y accidentes, curvas peligrosas, por ejemplo, sin señalización. Finalmente tenemos las intersecciones, que son puntos donde confluyen flujos vehiculares requiriendo diseños específicos para evitar congestiones y accidentes. Ejemplo, la NQS con calle 80 y algunos ejemplos de soluciones viales para optimizar flujos vehiculares y reducir accidentes se dio específicamente sobre este ejemplo, la NQS con calle 80, con la implementación de semáforos inteligentes de acuerdo a tráfico y carriles exclusivos para mejorar la capacidad. El Dorado con calle 13, en el cual se le crearon unos puentes elevados que eliminan puntos de conflicto, reduciendo congestiones en un 30%.
Ahora, continuando con nuestra explicación, veremos la sección transversal típica de una carretera de dos carriles, con todos sus elementos constituyentes. Inicialmente tenemos el derecho de vía, eh, que es la franja de terreno asignada legalmente para la construcción, operación y futura ampliación de la vía. Tiene como importancia que garantiza espacio para servicios públicos, ejemplo, tuberías, cables, y evita invasiones. Ejemplo, en carreteras rurales el mínimo es de 20 a 30 metros de ancho. La calzada, su dimensión, el ancho de la calzada es de 6.6 metros a 7.2 metros y está compuesta por las capas de subbase, granular, base de asfalto y rodadura por concreto y hormigón. Eh, Teniendo en cuenta la calzada, pasamos a los carriles. La calzada es todo el tramo por donde pasan los vehículos, por donde viajan los vehículos. Pero una calzada puede estar conformada por uno o más carriles en, y pueden ser en un solo sentido o pueden ser en doble sentido. Por lo general está demarcada un carril por 3.3 metros o por 3.6 metros. Continuamos con el bombeo, que son las pendientes transversal de 2 a 4% para drenar agua. Pasamos a la berma o hombros, que es la franja lateral externa de los carriles. Se usa para incrementar el nivel de seguridad en las maniobras. Ancho típico 1.2 a 1.5 metros. Continuamos con las cunetas, que corresponden a una obra de drenaje propia de una vía y sirve para manejar las aguas provenientes de las laderas altas y ruedan hacia la vía por talud del corte. En zonas rurales por lo general tienen una pendiente de 1 a 2%. Continuamos con los taludes, que es la inclinación dada al terreno natural para lograr que sea estable una vez cortado. Se expresa en proporción horizontal. La relación típica es de 2 a 1 para evitar derrumbes. Tenemos el peralte, que es la pendiente que se da a la corona hacia el centro de la curva para contrarrestar parcialmente el efecto de la fuerza centrípeta de un vehículo en curvas de alineamiento horizontal. Y tenemos la rasante y la subrasante, que es la línea de referencia que define los alineamientos verticales, cota de pavimento acabado, línea que determina las cotas de la superficie preparada para servir de fundación al pavimento. También, ¿qué tenemos? Normalmente, aquí no lo tenemos representado, son las señalizaciones que son vitales en el flujo vehicular. Eh, Señales de tránsito, ejemplo, límite de velocidad, marcas viales, líneas divisorias y hay algunos espacios complementarios. ¿Cuáles son los espacios complementarios? Eh, Andenes para peatones, ciclorrutas, entre otros elementos. Continuamos con la revisión de las condiciones técnicas para definir las tarifas del SITP, por ejemplo, el caso de Bogotá. En la fijación de tarifas máximas corresponden a los componentes troncal Transmilenio y zonal de buses urbanos. Esto está reglamentado por el decreto 026 de 2019 de la Alcaldía de Bogotá y establece reglas para el transbordo y subsidio. Eh, Actualmente, el transporte en el SITP y en los buses, los troncales del Transmilenio tienen 3.200 pesos como tarifa en rutas principales y las zonales también tienen un valor de 3.200 pesos. El transbordo es permitido, válido por 125 minutos, dos transbordos máximo. Criterios técnicos para la definición de tarifas. Se tiene en cuenta el costo operativo, que incluye dimensionar el mantenimiento de la flota, combustible, salario
y tecnología. También hay que considerar la demanda y oferta. Rutas con mayor afluencia, ejemplo, carrera séptima, pueden subsidiar rutas menos transitadas. Y también hay que considerar los subsidios locales. Por ejemplo, tenemos beneficiarios como adultos mayores, personas con discapacidad y población de SIGBEN que tienen ciertos beneficios en las tarifas del Transmilenio. Y también considerar los 125 minutos para conexiones entre troncal zonal o zonal zonal, que también tienen una reducción en el uso del Transmilenio. Análisis planteado en la planificación normativa y el transporte en Colombia, pues tenemos varios elementos. Los elementos técnicos de una carretera, la clasificación de vías, el sistema de transporte público, perdón, y la importancia normativa. Es necesario aclarar pues que en a nivel Colombia tenemos una clasificación de vías rurales y urbanas y pues están todos los niveles de transporte a nivel Colombia. Las rurales pues son carreteras que se dividen de las autopistas, se dividen de las carreteras principales y secundarias y no carreteables. Em, Además pues son son para a futuro, para permitida para ampliaciones futuras, y eso está normado en la ley 1228 del 2008. Las urbanas pues tienen un plan de ordenamiento territorial y son las que se conocen como malla vial, las que se explicaba anteriormente, arteria principal, complementaria, intermedia, local, etcétera. De igual manera están las troncales, las ciclorrutas, las arterias, las locales, y pues todo esto facilita digámoslo así, la movilidad en un territorio. La importancia normativa es importante, ya que esto incluye leyes, decretos, resoluciones que entran a regular el diseño de, de una malla vial, desde la señalización vial hasta la accesibilidad a estas vías. Y esto asegura que existan proyectos viales y que tengamos unos estándares técnicos, ambientales, sociales, comunitarios, y le dé la seguridad a los usuarios de su sostenibilidad urbana. Dentro del sistema integrado del transporte, el que fue solicitado en el trabajo del SIP, pues hay varios valores diferenciados. La normatividad permite que sea un transporte a bajo costo y pues, dentro de una ventana de tiempo. Este enfoque tarifario busca o quiso buscar la equidad en el acceso al transporte, pues fortaleciendo la sostenibilidad económica, y la mayoría de la gente pues aquí en Bogotá lo utiliza. Dentro de los elementos técnicos de una carretera, como lo vimos en esta presentación, pues existe la calzada, las bermas, las cunetas, los taludes, el peralte, el bombeo, y son esenciales para garantizar la seguridad vial. Estos componentes permiten que se gestionen las aguas superficiales en épocas de lluvia, ofrecen estabilidad estructural y se adaptan a las condiciones del terreno. Continuando con las conclusiones, tenemos inicialmente la clasificación vial como base del desarrollo nacional. La clasificación jerárquica de las vías en Colombia, desde autopista hasta caminos rurales, constituye un sistema integrado que facilita la conectividad entre centros urbanos, zonas rurales y regiones apartadas. Optimiza la asignación de recursos para construcción y mantenimiento. Permite una planificación estratégica del territorio a corto, mediano y largo plazo. Contribuye directamente al crecimiento económico al mejorar el transporte de bienes y servicios. Otra conclusión que podemos tener es sobre el marco normativo como garante de calidad y seguridad. La normativa colombiana en materia vial establece estándares técnicos homologados internacionalmente
Incorpora criterios de accesibilidad universal para personas con movilidad reducida. Promueve prácticas de construcción sostenible y respetuosa con el medio ambiente. Exige evaluaciones periódicas de riesgo y capacidad estructural y fomenta la innovación en materiales y técnicas constructivas. Revisando también como conclusión el sistema tarifario del SITP, el modelo tarifario de Bogotá representa un avance significativo porque reduce la barrera económica para el acceso al transporte público, incentiva la multimodalidad a través de transportes en transbordos integrados, beneficia especialmente a poblaciones vulnerables con subsidios focalizados y genera adicionalmente datos valiosos para la planificación urbana mediante el uso de tarjetas personalizadas y contribuye a la descongestión vehicular y mejora la calidad del aire. Pasando a otra conclusión, la ingeniería vial como pilar de seguridad, el diseño técnico de carreteras incorpora elementos que reducen hasta el 40% los accidentes graves, teniendo en cuenta como temas de un adecuado peralte, bermas, etc. Considera factores humanos vehiculares y ambientales en su concepción. Utiliza tecnología de pavimentación que aumenta la vida útil de las vías. Incluye sistemas de drenaje que previenen daños por condiciones climáticas extremas y se adapta a las particularidades geográficas de cada región. Como otra conclusión tenemos el impacto integral en el territorio. La sinergia entre estos componentes genera empleo directo e indirecto en sectores relacionados. Atrae inversión privada para proyectos de infraestructura. Reduce los costos logísticos para el sector productivo. Mejora la competitividad regional y nacional. Eleva la calidad de vida de los ciudadanos. Y finalmente, ¿qué retos y oportunidades futuras examinamos? Para consolidar estos avances se requiere mayor articulación entre entes territoriales, actualización constante de los manuales técnicos, incorporación de tecnología inteligente en gestión vial, ampliación de la cobertura en zonas históricamente marginadas y programas continuos de educación vial ciudadana. A continuación relacionamos las referencias bibliográficas utilizadas para el desarrollo de este ejercicio. Finalmente, muchas gracias por la disposición y la revisión de este material.